partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa Perspectivas, con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, a quien le agradecemos nuevamente que se haga los espacios en sus ocupados tiempos para que venga a compartir con nosotros a nuestra mesa de conversaciones, a nuestra mesa de Madero Comunicaciones, en este programa Perspectivas, analizar otro tema de interés internacional o nacional. Guillermo, te saludamos y te agradecemos la gentileza que tienes de estar nuevamente con nosotros en este espacio en Perspectivas para analizar otro tema interesante del devenir internacional o nacional. Gracias, Percival, un agrado saludarte, igualmente a todos ustedes que nos escuchan, nos están viendo en algún minuto de su tiempo disponible también para poder acceder a más elementos que le permitan a cada uno tener una mejor opinión sobre lo que está pasando en Chile o en el mundo. Así es. Hoy día América Latina ha sido como el foco de la atención política mundial, por cuanto se ha desarrollado en el país más importante, particularmente de América del Sur, Brasil, un proceso eleccionario que ha dejado al descubierto una serie de condiciones que se veían como escondidas o que no estaban aflorando en el Brasil de los últimos años, con una tasa, con un expresidente preso, ¿ya? Con una alta volatilidad en respecto a faltas de trabajo, una altísima corrupción, también unas expectativas muy decaídas, también con un barrio en América Latina bastante, conteñido por esto del éxodo de personas que huyen del régimen de Maduro en Venezuela. Guillermo, ¿qué es lo que pasa finalmente en Brasil y a qué se debe este fenómeno de Bolsonaro con esta tremenda votación en esta primera vuelta? A ver, Brasil lleva por lo menos 10 años en una situación compleja, luego de lo que fue la primavera, si se quiere, de Lula, que logra impulsar un programa que, estando en la línea del Fondo Monetario Internacional, también se coloca un poco fuera de la globalización y se coloca un poco fuera de lo que era exigible en aquellos años en este proceso de incorporación de todos los países a un solo mercado. Al efecto, con Lula, Brasil mira con cierta perspectiva la posibilidad de integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se une a China, India, Rusia y Sudáfrica para crear el BRICS, con la idea de generar incluso una alternativa al Fondo Monetario Internacional y particularmente al Banco Mundial. Le hacen guiños en aquel minuto a Venezuela, a Hugo Chávez, que estaba vivo. Entonces Brasil empieza a jugar un rol, yo diría, más de mayor autonomía y de mayor incluso influencia en la región. Es Brasil el que propone en el 2004 la creación de UNASUR. Hoy día, en 2018, un UNASUR donde Colombia, Perú, Chile y otros países han dejado de participar, y que está obviamente en crisis. Entonces, ese Brasil de Lula es el que también sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza. Es decir, el PT, el Partido de los Trabajadores, que Lula representaba, se convirtió, sin lugar a duda, en el partido más querido dentro de Brasil. No solamente porque había ordenado a Brasil con una visión estratégica, sino porque había logrado ingentes e importantes triunfos económicos y de impacto social. Entonces yo diría eso. Ahora, ¿qué es lo que va pasando con Brasil? Brasil, si bien es cierto, hizo todo eso. Hay cosas que no hizo, y estamos hablando específicamente del segundo periodo de Lula. No hizo la inversión en seguir con el proceso de industrialización. No hizo la inversión para poder cautelar el cuidado del medio ambiente. Y empiezan a surgir las primeras críticas, porque a su vez también muchos pobres que habían salido de su condición de pobreza, ahora estaban bancarizados y muchos no tenían trabajo para poder pagar las deudas. ¿Ya? Entonces, hay acá un proceso, una cosa que va creciendo a tal punto que cuando ya asume Dilma Rousseff, ya están a la vista los primeros casos de corrupción. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Petrobras,
¿ya? De una empresa brasileña del Estado que para hacer actividades en otros países compra favores políticos, soborno se llama normalmente, Sí. también está en la idea de financiar campañas políticas. Con el pasar del tiempo no basta que sea Petrobras solamente, sino que también empiezan constructoras, Odebrecht particularmente, que aparece financiando campañas políticas en Perú, en Ecuador, en Colombia, incluso en Chile hay una línea que llega hasta acá, en Argentina, en fin, o sea, hay un elemento de corrupción cada vez más evidente. Pero el tema termina por agravarse cuando se descubre que no solamente Odebrecht, sino que otras empresas más financiaban las campañas de prácticamente todos los políticos brasileños, ¿ya? Y eso hace caer finalmente a Dilma Rousseff, ¿ya? Digamos, hace caer a Lula, que es acusado de más de 12 cargos de corrupción, y donde por el cual va a la cárcel es porque se logra comprobar que un departamento que tenía en Río de Janeiro fue comprado con platas negras, si se quiere, digamos, de esta corrupción, y que es justamente lo que lo lleva hoy día a la cárcel. Bien. Ahora, Guillermo, toda esa semblanza de lo que es el régimen, de cómo recibe Lula, acá también ha tenido una parte importante, una influencia importante, digamos, la institución de la justicia brasileña, que pudo finalmente generar una suerte de acorralamiento de dirigentes políticos de todas las bancadas, de todas las áreas transversalmente. Y bueno, y a Lula le toca esto. ¿Eso, a tu juicio, es constitutivo de un hecho relevante dentro de la política brasileña? Porque eso mismo no ocurrió en Chile. Acá, digamos, Odebrecht o Soquimich, si tú quieres hacer un parangón, digamos, de apoyo a políticos, a eso me refiero, no fueron acusados finalmente, esos temas quedaron en nada. En cambio, en Brasil sí. ¿Hay algo de eso finalmente que hace que el tener a un presidente con la importancia que tenía Lula preso genere también toda una mirada distinta respecto a que fue la corrupción en Brasil, que le haya dado más ínfula o más pie a la campaña de Bolsonaro? Yo creo que en Brasil la lógica del ciudadano es salir de la pobreza y estoy volviendo a la pobreza. Necesito un empleo y no tengo empleo. Necesito que mi salario tenga poder adquisitivo y en vez de aumentarlo lo pierdo. Frente a eso, digamos, o sea, todo esto me está sucediendo por la corrupción. ¿Ya? Frente a eso, yo, ciudadano, digamos, me coloco frente a esa corrupción para detenerla, la confronto, ¿ya? Y busco la alternativa correspondiente. Ahí la justicia, digamos, persigue la corrupción y los jueces se transforman en quienes solucionan los problemas políticos. En Chile todavía estamos recién en esa ruta, ¿eh? Donde, en definitiva, para que haya corrupción tiene que haber redes. Redes entre el sector privado, la burocracia, los políticos, las iglesias, en fin, tiene que haber redes, porque cada cual quiere defender algún interés que tiene dentro del Estado. Y yo creo que acá en Chile, yo diría lo como conversaba alguna vez, es decir, digamos, el hecho de que hoy día un sacerdote sea procesado por la justicia civil constituye todo un adelanto respecto a un Estado laico que se instauró en Chile en el año 1925, en la Constitución de aquel año. Entonces, yo diría que hay en Brasil, yo diría un hastío que son los 10 primeros años de Lula. Lula gobernó en 2 periodos de 5 años, y luego el hastío con Dilma Rousseff. O sea, es notable que la elección de ahora, la primera vuelta, Jair Bolsonaro saca un 46%, pero entre medio se pierde Dilma Rousseff como senadora. Además, queda en sexto lugar. Claro. O sea, el PT sufre un castigo electoral de tal magnitud que hoy día, frente a la expectativa de las próximas elecciones el 28 de octubre, en la segunda vuelta en Brasil, la expectativa de que Jair Bolsonaro va a arrasar, va a estar entre 52 y 57%, son bastante altas, son bastante grandes. Entonces, yo diría, ¿qué pasó en Brasil? Yo creo que lo primero es que, frente al deterioro en mi calidad de vida, yo que salí de la pobreza, estoy luchando por ser más y surgir, finalmente no tengo crecimiento, hay desempleo, hay inflación, no se cumplen las metas, y el PT además, digamos, es corrupto. Pero también son corruptos los demás partidos políticos. Sí. Guillermo, a veces aparece como, para nuestros distinguidos auditores y televidentes, aparece como una manera muy eufemística de tratar, digamos, los regímenes bolivarianos o el PT.
Cuando estamos hablando nosotros del Partido de los Trabajadores en Brasil, estamos hablando de la izquierda brasileña. Así es. ¿Te fijas? Entonces, es la izquierda brasileña la que sufre un golpe enorme respecto de esta corrupción por tener a su mayor figura preso. ¿Te fijas? ¿O es que Dilma Rousseff no pudo ya abandonar el poder y echar el poder por el mismo caso de corrupción? Generó como un hastío. ¿Qué consecuencias, en definitiva, se está pagando una parte importante de lo que fue el poder de Lula, el poder de Dilma Rousseff respecto a esto? Porque en el fondo deja el cargo, pierde una elección, está detenido, y claramente por uno de los 12 procesos que tú señalabas recién, falta 11 procesos más que todavía no se ven. Así es. Que todavía no se ven. Entonces, ¿qué es lo que le espera a un Bolsonaro bajo estas circunstancias? Bolsonaro, yo diría, en la primera vuelta se estaban eligiendo 513 diputados, y más de 50 senadores, porque se renovaba 2/3 del Senado. Si me permite, digamos que Bolsonaro hace 25 años diputado más o menos. Exactamente, 26 años. 26 años diputado, que no se le pudo, digamos, comprobar jamás un tema de corrupción. Así es, no tiene nada. Eso tiene que haberle ayudado mucho a su despegue. Claro, porque finalmente Bolsonaro es, como tú bien dices, 26 años que es político en Brasil, 26 años que es diputado en Brasil, siempre ha sido del partido minoritario, siempre ha sido de la minoría, nunca ha estado en la mayoría, y sin embargo termina transformándose en alternativa. O sea, alguno ahí lo compara con Donald Trump, que también parte de atrás, sí, y llega. Sí, puede que se parezcan en ese sentido, pero en ambos coinciden, no que ellos se parezcan, sino que el hastío del electorado lleva a que ellos tengan esa figuración. En el caso de Estados Unidos, el hastío contra el establishment y la cadena de favores que hay en el establishment, sí, básicamente eso no es corrupción actualmente, pero digamos, es esa cadena de favores donde todo se arregla en un almuerzo en algún elegante restaurante de Washington o de New York. Entonces está eso. Acá en Brasil Bolsonaro es la respuesta a que él tiene las manos limpias y puede representar los intereses del pueblo, y además va construyendo un discurso, yo diría, potente, y dice cosas que son relevantes. O sea, una de tantas cosas que dice es que él está contra el Foro de Sao Paulo. Bien. Pues, o sea, punto uno. Sí. Por lo tanto, él dice que no quiere a la izquierda. Expliquémosle a nuestro auditor y televidente de ese pacto. Ya, bueno, el Foro de Sao Paulo es una reunión que se hace, bueno, o en Sao Paulo, obviamente, Brasil, el año 2000, y que busca establecer la estrategia de la izquierda, hoy día progresista, o el progresismo llamado de izquierda, como ustedes quieran, pero es ahí donde se generan los lineamientos de cómo derrotar al neoliberalismo en los países de América Latina y cómo luchar contra el capitalismo, la derecha o la ultraderecha en América Latina para evitar que puedan llegar al poder o puedan acceder a ello, y finalmente cómo desarmar el modelo neoliberal. Bien. Eso es el Foro de Sao Paulo en muy pocas palabras. Exacto. Y si ustedes quieren buscarlo, lo busquen en internet, Foro de Sao Paulo, y le va a aparecer toda la información mucho más detallada de lo que no hemos conversado acá. Pero él se declara también eso. Por su parte, que le sacan en cara, que es misógino, que es homofóbico, que sé yo, que... Sí. De hecho, si uno lee el programa de Jair Bolsonaro, es un programa que habla de fraternidad, que habla de familia. Incluso para algunos podría pensar que es Dios, patria y familia. Sí. Más o menos... Sí. Que tiene un gran apoyo del mundo evangélico porque está contra el aborto, está contra la eutanasia, está contra todos esos elementos, la homosexualidad, por supuesto, todo lo que es el matrimonio igualitario, se opone a todo eso. Sin embargo, en su programa dice: yo me opongo a todo eso, el Estado no va a abrir la puerta a eso. Si usted lo quiere hacer en su casa, es libre de hacerlo. Respetamos su espacio de libertad. No le vamos a imponer una cosa, pero tampoco usted nos imponga algo a nosotros. A veces más o menos el discurso con el cual está en el programa escrito. Y Bolsonaro finalmente está de alguna forma encauzando el hastío que hay en la población brasileña con la corrupción amparada no solamente en el Partido de los Trabajadores. Sería injusto decir que el Partido de los Trabajadores es el único que está corrupto. Todos los partidos. Transversal. Es transversal. Y por lo tanto, el partido de Bolsonaro, que es más de ultraderecha, efectivamente, que es nacionalista, populista, si ustedes quieren, finalmente logra capturar los votos. ¿Por qué? Porque además Bolsonaro plantea orden, seguridad, que es un tema
que en Brasil hoy día lo está preocupando a raíz de la situación económica. Los índices de homicidio han aumentado, la delincuencia ha aumentado, y él ofrece que se aplique la ley. Es tan simple, lo dice en su programa. Acá lo que se pide es que todos cumplan la ley, ¿ya? El que no la cumple, se castiga. El que no paga los impuestos, se le persigue, ¿ya? El que no respeta a su prójimo, ¿ya? Digamos, también se le castiga. Porque va con la palabra de Dios, si tú gustas, si me permite decirlo, sí, con los 10 mandamientos. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí dice, no matarás, qué sé yo, ¿ya? Pero también te dice, pagarás los impuestos, ¿ya? Entonces, yo te diría, Bolsonaro logra generar una suerte de misticismo, si se quiere. Y hoy en día, digamos, a pocos días de la segunda vuelta, finalmente Haddad apuesta por la polarización, ¿ya? Y a mayor polarización, mayor votación de Bolsonaro. Bolsonaro no ha dicho nada. Ha tomado la actitud, yo creo que más inteligente, no se ha ido a polemizar con Haddad, no da entrevistas, ¿ya? Por lo tanto, solamente a algunos medios amigos, eso también se parece a Donald Trump. Bueno, pero se va manejando de esa manera. Guillermo, y la importancia o la influencia que pudo haber tenido, digamos, el régimen de Maduro, con el éxodo de mucha gente, muchos de los cuales entraban por el norte de Brasil, hacia Brasil, desde Venezuela, huyendo, y esta similitud que también se hizo en Chile en su momento cuando era candidato Piñera, respecto que el tema que se acuñó acá en Chile, que fue muy fuerte, que fue, no nos queríamos convertir en un Chilezuela. Allá hablaban de Brasilzuela. Y eso, yo no sé si en la información que tú manejas, tiene que haber generado, o generó tal vez algún tipo también de una mirada distinta para poder analizar probablemente a la izquierda de los partidos de los trabajadores, del PT y todo eso, con una mirada, más bien, si acaso Brasil no se estaba conduciendo por el mismo camino. Yo creo que algo de eso hay, por lo menos para un sector del electorado. El hecho de parecerse a Venezuela, ambos son países grandes. Tú piensas nada más que en Brasil el universo electoral es de 147 millones de electores, los que votan solamente. Exacto. 147 millones. La otra novedad en el sistema electoral brasileño es que el voto es voluntario para aquellos mayores de 16 y menores de 18 años. Ellos voluntariamente pueden ir a votar o no. Y es voluntario también para los mayores de 70 años. Perfecto. Todo lo que está entre 18 años y 70 años, el voto es obligatorio. Perfecto. Pues con una curiosidad, porque claro, acá de repente tenemos esos debates acá en Chile. Ahora bien, yo te diría, en el caso de Brasil, lo que es el Partido de los Trabajadores, lo que es la estructura de poder que tiene la democracia brasileña, en definitiva fue consumida por el aprovechamiento político de pagar favores políticos, de poder plantearse frente a una propiedad del Estado y aprovecharse del Estado en forma plena. Y esa situación fue minando completamente el Partido de los Trabajadores, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista de seguimiento electoral. Lula lograba tener una votación leal a él, pero a la persona, que no es traspasable. Para muchos lulistas, más que peteístas, para los lulistas, Lula era el ejemplo vivo de que el socialismo real existía, porque Lula había empezado como obrero metal mecánico. Exacto, la metalúrgica. Claro, y había llegado a presidente de la República. Pero esos votos no son traspasables. Haddad no tiene los mismos pergaminos, no tiene los mismos elementos de liderazgo. Y ese elemento de un PT que termina, vamos, aumentando el gasto fiscal, aumentando el endeudamiento de Brasil, termina finalmente en una hecatombe que queda reducido al final del día, yo diría, a una cantidad de candidatos impresionantes. Son 14 candidatos que llegan a la primera vuelta, pero de ellos solamente 4 son relevantes. Cuarto porque está Bolsonaro, está Haddad con 28, después viene el Kim Ciro Gómez con 12, y después viene el Kim con Diego con 8, no me acuerdo. Claro. Lo otro demás más bien. Y todo lo demás de 2 o 1%, qué sé yo, hasta 0%. Claro. Entonces yo diría es un tema, respecto a lo que pasa. La abstención fue de un 20%, tampoco fue tan alta. Sí.
¿Ya? Entonces, ¿cómo tú explicas, digamos, desde el punto de vista de análisis político, ¿ya?, lo que está pasando en Brasil? Lo otro interesante, ninguna encuesta apuntó a los resultados, salvo apuntaron a que Bolsonaro ganaba, pero no a los porcentajes que tenía. Así es. ¿Ya? O sea, Eso da cuenta de que también, al parecer, igual que en Chile, como ocurrió en los periodos, digamos, de elección presidencial, también fueron muy pocas las que la apuntaron. ¿Hay algún problema con las encuestas? O sea, porque en el fondo ya en Brasil tiene una cantidad de enormes universidades muy competentes y grandes, digamos, encuestadoras, digamos, o sea, reconocidas mundialmente. Está IVOP, está Datafolia, en fin, hay varias pero ninguna logró acercarse realmente al resultado real que pasó en la primera vuelta. Y eso tiene que ver con la desconfianza que hay en el sistema político. O sea, decir, la gente no se atreve a decir su opinión real en la encuesta. Entonces hay una suerte de voto flotante, que es pragmático, bien, que no vota por ser de derecha ni vota por ser de izquierda, sino que vota por su conveniencia. ¿Ya? Y esa conveniencia tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, tiene que ver con la no corrupción, tiene que ver con que haya orden, tiene que ver con que la persona que está gobernando no tenga la mano sucia. Entonces, hay una serie de factores que van motivando, en definitiva, que la balanza electoral se vaya a uno u otro lado. Y eso es lo que Bolsonaro hoy día está aprovechando. Y como te decía, guarda silencio, no se enfrenta a Haddad, y Haddad anda buscando locamente cómo enfrentarse en Bolsonaro. Y Bolsonaro no le da la oportunidad. Y a mayor, digamos, recalcitrancia que tenga, o mayor intensidad que tenga el discurso de Haddad, más beneficiado a Bolsonaro. Ahora, ¿cómo se sale de un país rico como es Brasil, tantas materias primas, tanto buen nivel académico, con una clase política obviamente desgastada y desvirtuada por todos los acontecimientos que estamos analizando? Pero, ¿qué debiera hacer Brasil? Dado que nosotros exportamos como mucho a Brasil, tenemos incluso una... digamos, nosotros importamos más de Brasil que lo que exportamos a Brasil, una balanza digamos negativa. ¿Cómo el propio Brasil debiera salir de esta crisis? Porque en el fondo políticamente tiene aliados ahora en Colombia, ¿ya?, en Perú, en Chile, en Argentina, y si tú quieres, también podríamos hacer algo de otros gobiernos más en América del Sur, en América del Norte. O sea, obviamente Trump es una persona que está cerca de él. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Brasil para aprovechar este nuevo viraje, se supone, hacia la derecha, que toma después de un Bolsonaro que se encuentra con el poder, más que lo busca? No es una cosa que hoy día... toda la suma de las fuerzas internas en Brasil, toda la suma de las circunstancias hacen que Bolsonaro gane. Como tú lo señalabas recién, no porque él haya ejercido una carrera política que lo llevara al triunfo, son las consecuencias, los contextos que hacen posible esta elección. Pero ¿cómo se toma esto? Porque en el fondo no va a ser fácil ser electo sin una mayoría, que probablemente la mayoría del Congreso no le es afín. ¿Ya? Así, ¿verdad? No, así, o sea, a pesar de que en diputados, por ejemplo, digamos, es notable la primera vuelta, donde también, como te decía, se elegía el Congreso, aparte de gobernadores, en fin, una serie de otras cosas más. Bolsonaro tenía inicialmente, antes de la primera vuelta, tenía 4 diputados. ¿Ya? 4 diputados. Bueno, ahora en la primera vuelta tiene 52. Digamos, el partido que tiene más diputados en el Congreso es el Partido de los Trabajadores, con 57. Mira. Luego viene Bolsonaro con 52. ¿Ya? Y luego se dividen en varios otros partidos. En el Cámara de Diputados hay representados 30 partidos. 30 partidos. ¿Ya? Entonces, eso es un pantallazo. Es decir, con 52, con 57 no tienes mayoría ninguno de los dos, porque 513, para tener la mitad más uno, requieres por lo menos 272, claro. 271, claro. Más o menos, si la buena no me falla. ¿Ya? Entonces, yo diría, Bolsonaro en diputado está obligado necesariamente a negociar. El tema está en que muchos otros partidos políticos, como él va a luchar contra la corrupción, es un tema de su campaña, no están dispuestos a negociar con él.
Entonces, ¿cómo lo va a hacer Bolsonaro? La socialdemocracia con Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo, ya dijo que no iba con Bolsonaro. No lo ataca, pero tampoco ya dijo que no está en su idea. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Claro. Tú sabes que el poder tiene la cualidad de la cotita, que pega lo que sea. Exactamente. Entonces yo diría, hay un tema. En el Senado, Bolsonaro, en el partido Bolsonaro no tenía ningún senador. Hoy día tiene 4. ¿Ya? De un total de 81. 81 senadores. 81 senadores. Entonces, yo diría, tenemos acá una situación en la cual el ajedrez político de Brasil se hace muy complejo porque va a tener que hacer reformas tributarias, laborales, varias reformas que quedaron pendientes, más allá de las que hizo efectivamente como la que hizo Temer. Sí. ¿Ya? Entonces, no va a ser fácil. A su vez, con su discurso está marcando toda la región en términos de sentirse como de ser interpretado como un gobierno o presidente o candidato de ultraderecha, lo cual permite la ideologización de toda América Latina, que ven en Bolsonaro una amenaza. Imagínate, Bolsonaro, ultraderecha, Macri, al neoliberal, exacto. Piñera, neoliberal, qué sé yo, Perú, Vizcarra. La Vizcarra, y así sucesivamente, claro. Duque en Colombia. Así es. Entonces, yo te diría, hoy día la izquierda está en depresión. Definitivamente, digamos, está sufriendo de depresión aguda. Y esa depresión aguda, la importancia que tú le podrías asignar a este ejemplo que ha generado todo esta debacle de la izquierda, esta depresión a la que haces referencia tú, ¿viene exclusivamente por lo de Venezuela o tiene que ver con los procesos internos que está viviendo cada uno de los países que fue gobernado o por esa mirada política? O sea, yo diría el fracaso de Venezuela. Venezuela en la práctica hoy día es, en los hechos, la Cuba del siglo XXI, ¿ya? Y Nicaragua va por la misma. Bien. ¿Ya? Sí. Con un nivel altísimo de violencia política, de homicidio, de represión del Estado a los opositores, inexistencia de derechos políticos, claro. En el caso de Venezuela, crisis humanitaria, no hay acceso a los medicamentos, dificultad para acceder a la alimentación mínima. Hay una serie de temas que ha ido generando éxodo y complicado a todos los países. ¿Por qué? Claro, porque una parte importante como que se ha ido también a Brasil. Sí. Ya, o sea, Brasil ha llegado a mandar tropas a la frontera. Exacto. Para controlar la entrada ilegal o irregular de venezolanos. Desde Venezuela y Colombia, para qué decir, Naciones Unidas ya está preocupado de la crisis humanitaria que se produce, porque finalmente una persona que está huyendo de un país que lo persigue, normalmente huye con lo que tiene a mano, si es que alcanza a llevarlo. Claro. ¿Ya? O sea, vale decir, de partida muchos llegan sin documentación. De partida llegan sin ropa, sin nada. Y donde llegan es que dotarle de todo eso. Entonces los costos para países como nosotros son altos. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que también tiene necesidades y sucede que un extranjero tiene más acceso a esas cosas que los nuestros. Así es. Y eso va generando conflicto social en muchas democracias, donde los niveles de desigualdad en América Latina son bastante grandes, importantes. Entonces, eso hoy día, el éxodo de venezolanos huyendo del régimen, está generando problemas políticos en varias otras partes más, porque no hay capacidad de poder absorberlo completamente como se debiera. Bolsonaro fue capaz también de asumir ese desafío o usar más bien ese contexto interno en Brasil para poder llevar a la comparación de lo que podía ser una u otra cosa. Guillermo, estamos llegando al final de nuestro programa. Perspectivas que aprovechamos de agradecer nuestras críticas, o las críticas hemos sido las críticas favorables y también las que son consejos sanos. Estamos muy contentos de lo que hemos logrado en términos de audiencia con nuestro programa, y te dejamos los últimos segundos para que te puedas despedir de nuestro programa, Guillermo, agradeciéndote que hayas tenido la gentileza de estar nuevamente acá en Perspectiva y con nuestros distinguidos auditores y televidentes. Gracias, Percival, gracias a ustedes por seguirnos, por estar atentos a estas conversaciones, que esperamos les dé un aporte para que usted tenga una mejor opinión y estar atento a lo que es Brasil. El 28 de octubre próximo vamos a tener un Brasil que se va a volcar a las urnas y todo hace pensar que Bolsonaro va a triunfar ampliamente, pero que
ese va a ser el triunfo, el menor de sus problemas. Claro. Su problema de ahí en adelante va a ser cómo diablos logra gobernar, dándole gobernabilidad, estabilidad y seguridad a ese Brasil que es tan importante para nosotros. Sin duda. Distinguidos auditores y televidentes, agradecemos nuevamente su atención y los dejamos invitados para otro programa en perspectiva con nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Holzmann, cientista político, académico, que ha venido otra vez nuevamente a ayudarnos y a hacer una mirada distinta y muy completa de lo que está pasando en Chile y en el mundo. En esta oportunidad fue el tema de Brasil y Bolsonaro. Gusto de saludarles y hasta una próxima oportunidad. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzmann y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.